Para este tema 3 se les ha pedido a ustedes que puedan realizar la revisión de una lectura, ¿no? La IA al servicio de los recursos didácticos. Y en base a esa lectura y de forma complementaria a la misma, tenían ustedes que haber realizado esta actividad de autoevaluación. Como comentario simplemente, hasta este momento hay 19 intentos registrados y recordemos que somos 26 participantes del módulo, ¿no? Entonces, todavía queda un considerable número de participantes que no han completado esta actividad. Ante esa situación me he adelantado y les he ampliado el plazo, ¿no? Para que puedan cumplir con esta actividad hasta el día de mañana a las 8 de la noche. Entonces, para quienes no lo han hecho, entonces, por favor, tratemos de responder esta actividad para tenerla ya cerrada, ¿sí? Dicho eso, vamos nosotros a presentarles justamente el contenido que está plasmado para ustedes en formato de una presentación. Y bueno, este caso, en esta oportunidad vamos a ver el diseño de recursos didácticos con el apoyo de la inteligencia artificial. ¿Qué vamos a tocar? Cuatro partes principalmente. Vamos a hablar acerca de los recursos didácticos en la era de la inteligencia artificial y aquí vamos a aprovechar para enganchar dos temas, ¿no? Una introducción a Gemini y a Notebook LM. Por otra parte, vamos a ver un poquito acerca del prompting para la creación de materiales educativos, el diseño de recursos personalizados según el nivel y el contexto educativo, y vamos a finalizar con la validación pedagógica de los recursos generados. Entonces, a grandes rasgos, de eso se trata esta sesión. Dentro de lo que es el escenario que estamos nosotros utilizando para poder describir el lugar en el que nos encontramos trabajando, es este de acá. Ya estamos dentro de los momentos del PEA en el segundo momento, en el momento del desarrollo. Entonces, todo lo que nosotros desarrollemos o hablemos o analicemos en esta clase está enfocado en esta etapa, ¿no? En la etapa del desarrollo. Eh, un segundito. Mil disculpas. Entonces nos encontramos en la etapa del desarrollo. Eh, y bueno, la primera cuestión aquí a resolver es qué son los recursos didácticos y cómo estos recursos didácticos están cambiando con la ayuda de la inteligencia artificial, ¿sí? Es importante, en primer lugar, definirlo, que los recursos didácticos son todos aquellos materiales que como profesores nosotros desarrollamos para poder facilitar. Mil disculpas, había un perrito que estaba por ahí ladrando. Este, entonces, estos materiales que nosotros elaboramos, desarrollamos, confeccionamos, tienen diferentes fines, ¿no? En algunos casos es introducir, en otros casos es servir, digamos, como un refuerzo, ¿sí? Entonces, y toman diferentes formas, muchas formas toman estos materiales. Nosotros podemos ver en esta parte de abajo que existe un conjunto, ¿no? de posibles de posibilidades o tipos de materiales didácticos que nosotros podríamos implementar, ¿no? Desde textos, imágenes, audios, videos, tablas de datos, esquemas, presentaciones, juegos inclusive. Todo este conjunto de tipos de recursos didácticos pueden ser apoyados en su diseño por medio de la inteligencia artificial, ¿ya? Eh, haciendo un poquito de comparación, ¿no? ¿Cómo es que eran los recursos didácticos antes de su apoyo por medio de la inteligencia artificial y después, ¿no? Aquí hay tres ejemplos que son familiares a las diferentes áreas que participan, ¿no? Aquí los estudiantes de este diplomado.
Por ejemplo, en biología, si nos tocaba explicar la mitosis, la división celular, bajo un recurso tradicional, tal vez nosotros utilizábamos materiales estáticos o algún tipo de contenido de internet, ¿no? Alguna explicación escrita tal vez del proceso. Entonces, con la ayuda de la inteligencia artificial generativa es posible, ¿no? En primer lugar, explicar este proceso biológico adaptándolo al nivel de nuestra audiencia, ¿ya? Puede ser un nivel escolar, puede ser un nivel eh, básico, puede ser un nivel ya pues muy avanzado, ¿no? Entonces, esta temática puede ser discutida en diferentes niveles y la inteligencia artificial nos va a permitir adaptar el material que nosotros desarrollemos a ese nivel. Además de esto, podemos, han visto ustedes, que es posible con la inteligencia artificial poder generar imágenes, ¿no? Del paso a paso, cómo es que se ejecuta, cómo es que se va dando este proceso. Inclusive podríamos hacer algún tipo de actividad interactiva, de orden, de juego. Entonces, la inteligencia artificial, en este caso, podemos ver que nos da muchísimas posibilidades. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Para el área de contabilidad. Bajo un enfoque tradicional, tendríamos que haber hecho recursos, ejercicios manuales, registros contables y, y revisarlos, ¿no? Revisarlos para ver si están con datos contextualizados cada semestre. Con el apoyo de la IA, ya podríamos nosotros establecer el contexto en cada momento diferente que vayamos a utilizar estos ejercicios. Podríamos subir o bajar la dificultad de estos ejercicios, adaptarlo, y además que podríamos incorporarle algún tipo de claves para que existan respuestas automáticas. Por ejemplo, en ciencias sociales, si quisiéramos tocar, digamos, un tema como por ejemplo la guerra del Chaco, tendríamos algún texto, tal vez un artículo de un periódico, una revista, algo, y a partir de ese contenido plantearles, ¿no? Preguntas de comprensión. Ahora, inclusive ya con la ayuda de la IA, podríamos hacer que esta actividad, este trabajo, se pueda desarrollar de una forma un poquito más interactiva, incorporando, por ejemplo, un debate simulado, ¿no? Entre la IA, incorporando personajes históricos, haciendo una especie de entrevista inclusive, y complementando esta tarea con un cuestionario de análisis crítico. Entonces, como ustedes pueden observar, ¿no? La forma de cómo llevar adelante nuestra clase en el día a día se puede ver bastante favorecida con el apoyo de la IA. Analizando un poquitito más esto de acá, que son los tipos de recursos didácticos que se pueden implementar en la clase, podemos ver que a nivel de textos, nosotros podríamos hacer reformulación de esos textos con la ayuda de la IA, ¿no? Resúmenes, guías de ejercicio, casos de estudio, todo esto dentro de esta categoría, ¿no? Recursos de texto. ¿Con qué herramienta podríamos hacerlo? Con cualquiera de las que hemos visto, ChatGPT, Gemini, Notebook, DeepSeek, Grok, cualquiera de las que hemos visto nos servirían para este caso. Otro tipo de recursos, por ejemplo, imágenes, ¿no? Ilustraciones explicativas, secuencias visuales, representaciones de conceptos. Podríamos utilizar, miren, acá van apareciendo nombres de herramientas que tal vez sean nuevas para ustedes, tal vez no las hayan escuchado o tal vez sí las conocen. Bing Image Creator, DALL-E, Canva con IA, por ejemplo, ¿no? Para el caso de audios, se le puede pedir a la inteligencia artificial que nos proporcione narraciones didácticas, que se generen podcasts educativos. Creo que esta experiencia ya la han visto con la ingeniera Yusara a partir de Notebook LM. Es una de las herramientas que se pueden utilizar para esto. Guiones para accesibilidad, por ejemplo, pensando un poquito en las personas que tienen discapacidad visual, ¿no? Traductores de idiomas en vivo, inclusive. Entonces, son bastante las aplicaciones a nivel de audio que también pueden verse favorecidas con inteligencia artificial. Y bueno, también existe una gama de herramientas que se pueden utilizar. Con relación a los videos, Estamos se pueden esperando hacer porque animaciones. Yo también, no te hagas la chiva con tacones.
Profesor Frank, su micrófono. Ok. Con relación a los Indicador. videos, se pueden hacer animaciones, cápsulas explicativas, se pueden incorporar subtítulos, se pueden hacer resúmenes también de videos. Existen herramientas que nos pueden colaborar en esa parte. Entonces, la generación de tablas a nivel de cuadros comparativos, fichas técnicas, listas organizadas, a nivel de esquemas, mapas conceptuales, diagramas de flujo, líneas de tiempo, presentaciones también, ¿no? Presentaciones temáticas, plantillas, exposiciones guiadas. Y bueno, esta otra parte que también es bastante interesante, todo lo que es la gamificación, ¿no? La incorporación de juegos como parte del proceso de desarrollo de enseñanza-aprendizaje, cuestionarios interactivos, trivias, tarjetas didácticas, crucigramas, sopas de letras, juegos de ahorcados, emparejamientos, juegos de roles. Entonces, como ustedes pueden ver, existe una enorme cantidad de formas que los recursos didácticos, dependiendo del tipo, pueden tomar, ¿no? Y estos recursos evidentemente tienen que ser analizados, diseñados, construidos, aplicados por el docente, pero con la ayuda de la inteligencia artificial. Eh, en esta parte, haciendo un pequeño paréntesis, vamos a hablar un poquitito de Gemini, una herramienta de inteligencia artificial que también se les ha pedido ir revisando, ir creando sus cuentas. Sí, es una otra alternativa a ChatGPT que existe en el mercado, que está a disposición de todos nosotros de forma gratuita, pero también en su forma de pago, ¿ya? Este proyecto inicialmente se llamó BART, ¿ya? Esto es un producto de Google, ¿ya? Y la empresa o el área o la subempresa dentro de Google que se encarga del desarrollo y mantenimiento de este producto se llama DeepMind. Al igual que ChatGPT, este es un LLM, es un lenguaje de gran tamaño, un lenguaje de gran escala de propósito general, ¿ya? Gemini surgió como una respuesta por parte de Google a el lanzamiento de ChatGPT. Entonces, cuando ChatGPT irrumpe, ¿no? en el ecosistema de productos digitales que tenemos, que existían en ese momento, eso obligó a Google a que se apure, vamos a decir, en sus procesos de desarrollo y lancen, ¿no? Gemini como producto que le hace competencia a ChatGPT. Entre las fechas entre las fechas clave que podemos rescatar de la historia de este producto está, por ejemplo, el mes de diciembre del año 2022. Ahí se anunció la empresa DeepMind, ¿ya? Se la puso en conocimiento público. Ya para diciembre de 2023, es decir, un año después, se lanza el producto. Y en junio de 2024, hace exactamente un año, se consigue, ¿no? La integración de este producto con todo el ecosistema de herramientas Google. Nosotros, los que utilizamos celulares Android principalmente, sabemos, ¿no? Que el ecosistema de herramientas de Google es bastante amplio. Correo electrónico, chat, Meet, herramientas de procesamiento de texto, de procesamiento de cálculo, presentaciones. Bueno, tiene hartas herramientas en realidad. Y esta herramienta de inteligencia artificial se coloca transversal en todas ellas. Es decir, que podemos nosotros trabajar en todas estas herramientas y beneficiarnos por las capacidades que tiene Gemini, ¿no? Como herramienta. Entonces, esto como datos generales a nivel de los modelos que maneja esta herramienta, nosotros podemos destacar ahora mismo 4 modelos que trabajan, con los cuales trabaja esta inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos el modelo Nano 1.5 que está presente en la mayoría de los dispositivos móviles que utilizan Android. ¿Ya? Después está también el modelo Flash 1.5, que es el modelo más equivalente al GPT-4o, al que se utiliza para la mayoría de las tareas dentro de ChatGPT. Entonces sería el Flash, ¿ya? El Pro 1.5 es el multimodal que está en todas las plataformas web que maneja la herramienta. Y el Ultra 2.5, que es de acceso pago y que principalmente se lo utiliza para
trabajos de investigación. ¿Sí? Es el equivalente al O3 que tiene, al O3 y la búsqueda profunda, ¿ya? Entonces, este producto tiene un enfoque más al ámbito investigativo. Y bueno, entre las capacidades de Gemini como herramienta dentro del ámbito de educación son también enormes, ¿no? Amplias. Aquí simplemente he rescatado algunas, simplemente, ¿no? Podemos generar textos, podemos crear cuestionarios, podemos crear rúbricas, reformular textos complejos a un lenguaje accesible, ¿ya? Jugar con el nivel, ¿no? Integrar texto, imagen, gráficos, hacerlo multimodal, resume documentos largos, nos permite generar bibliografía, organizar los contenidos en formato de tablas o de esquemas. Gemini es la inteligencia artificial que funciona por dentro de Notebook LM, ¿sí? Y entonces Notebook LM utiliza estas capacidades de Gemini para convertir, por ejemplo, textos en audio, lo que, lo que, cuando nos genera el podcast, ¿no? Sugiere recursos alineados con objetivos, personaliza recursos según el nivel o el perfil de los estudiantes, funciona integrado en la mayoría de las herramientas de Google y Slides, lo que les explicaba antes de su integración con el ecosistema de Google. Es bastante interesante esta herramienta en realidad y bueno, yo creería que es importante que ustedes como docentes, como exploradores, ¿no? de las herramientas de inteligencia artificial, también le den su oportunidad a Gemini para que los convenza en cuanto a sus características y sus capacidades. Por otra parte, está este otro producto, Netbook LM. ¿Ya? Esta herramienta, a diferencia de Gemini, no es de propósito general, ¿ya? Más bien tiene una orientación un poco más específica, es un asistente de investigación. Su enfoque es específicamente para apoyar en ese tipo de trabajo, ¿sí? Este es un proyecto que últimamente lo conocemos como Notebook LM, pero antes se llamaba el proyecto Tailwind. Eh, Su base interna para el trabajo de, de su inteligencia artificial es Gemini Pro. Entre los datos relevantes de Notebook LM, tenemos que en mayo de 2023 se anuncia el lanzamiento, el nacimiento, ¿no? del proyecto original, Tailwind. En 2024, febrero, se le integra en la inteligencia eh, artificial de Gemini y ya para mayo de 2024 se le incluyen características de soporte para lectura de archivos PDF, vinculación con videos de YouTube, se le pueden cargar videos MP4, videos de sonido en MP3, archivos de texto simple también. Este, eh, entonces, esto como datos generales, ¿no? A nivel de datos técnicos, su funcionamiento interno era lo que les decía Gemini Pro. eh, Cuando se le hace una consulta, se le está dando instrucciones, es decir, se registran prompts. Esta herramienta no responde desde la información que existe en Internet, sino que utiliza solamente las fuentes que están cargadas, solamente las fuentes que están cargadas. En la versión gratuita que nosotros normalmente tenemos acceso con nuestras cuentas de Google, podemos para cada cuaderno de investigación, porque ese es el nombre que se le da, ¿no? a un proyecto, se le pueden cargar hasta 50 fuentes diferentes, es decir, podemos subirle libros en PDF, podemos ponerle artículos de investigación, podemos integrarle entrevistas en formato MP3, podemos subirle videos en MP4, podemos vincularle videos de YouTube. Entonces, nuestra fuente sobre la cual este, estaríamos nosotros trabajando es bastante amplia, ¿sí? Y en el proceso que nosotros vamos registrando los prompts, las respuestas que nos da, es posible no perderlas, porque esta, digamos, es cada que actualicemos la página, vamos a perder toda la interacción que hemos tenido. Pero para no perderla, ellos tienen un concepto que se llama la nota. Se habilita una nota y esa nota entonces hace que toda una respuesta que nos interese conservar se almacene en esta forma, como nota, ¿no? Entonces nosotros podemos
para un cuaderno, poder conservar hasta 1000 notas. Eso como datos técnicos. Y las capacidades, ¿no? Aplicables a la educación, a la función investigativa, a la función docente, también son bastante interesantes. Este, Miren, 50 fuentes. Pueden ser 50 libros, pueden ser 50 artículos de investigación, pueden estar en cualquier idioma, en inglés, en portugués, en alemán, y sin embargo hace una traducción automática. Entonces, la capacidad de resumen de toda esa información es una característica, pues, realmente interesante, importante para nosotros, ¿no? Responde a preguntas basadas en base a los archivos que tiene almacenados, a todas las fuentes, ese es el término correcto, fuentes. Simplifica textos complejos, es decir, que nosotros no deberíamos despreciar las capacidades que tiene la inteligencia artificial para poder resolver tareas. Inclusive le podemos pedir ejemplos en base al contenido y ella lo va a procesar, ¿sí? Extrae conceptos clave, glosarios, genera preguntas de comprensión, organiza contenidos por secciones, compara ideas dentro del texto, identifica citas, toda la información que nos va dando, idea tras idea. Si la extrae de una fuente, entonces ya nos está citando, ya nos genera una respuesta citada, ¿sí? Cosa que normalmente en las otras herramientas de inteligencia artificial, vamos a decirlo así, es el primer criterio de desconfianza que tienen los investigadores, ¿no? Porque aunque el contenido que nos presenta parece coherente, consistente y demás, cuando se revisa la fuente o se le pregunta por la fuente, muchas veces se topan con la sorpresa de que esa fuente no existe. Y bueno, ahí, digamos, empiezan a surgir las dudas, las desconfianzas por parte de los usuarios, pero con Notebook LM eso se minimiza, ¿no? Casi a nada, porque todas sus respuestas tienen como base las fuentes que se le han cargado. Entonces, bueno, eso entre sus capacidades que nos vendrían a ser útiles a nosotros, ¿sí? Mm, Bien, esto es un paréntesis, les decía, no supe dónde más acomodarlo, pero nosotros estábamos desarrollando estas ideas, ¿no? Las ideas de los recursos didácticos y las potencias que tiene la IA para ayudarnos en el diseño de estos. Entonces, eh, tendríamos también que hablar acerca de los beneficios y los desafíos que tiene el, el tener que desarrollar este tipo de elementos educativos apoyados con la IA. Por ejemplo, entre los beneficios, ¿sí? Nosotros podríamos considerar un beneficio poder desarrollar contenido personalizado. Eh, es innegable, ¿no? Que las cualidades de nuestros estudiantes no siempre están dentro de un estándar. Existen algún tipo de excepciones, algún tipo de casos especiales, entonces que la inteligencia artificial nos va a ayudar a personalizar, ¿sí? A ser un poco variable, subirle, bajarle el nivel, entonces este es considerado un beneficio de la inteligencia. Evidentemente nos ahorra tiempo, ¿no? En el diseño de recursos educativos, en analizar las alternativas de recursos que podíamos aplicar en un determinado tema para hacer también entretenido, rico, variado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, Puede, a partir de sus capacidades de resumen, de simplificación de texto y demás, mejorar la claridad y la coherencia de todos los conceptos, los materiales, las ideas que se le quieran transmitir a los estudiantes. Y bueno, pues la generación rápida de un mismo contenido en muchos tipos de formatos. Yo podría pedirle inicialmente un texto, en base a ese texto que me genere una imagen, en base a ese texto que me genere, digamos, una simulación, una entrevista, que me presente preguntas, que me haga un guión para un video. Entonces, las posibilidades realmente son amplias, ¿no? Amplias. Y bueno, también tenemos desafíos, ¿no? En este proceso no todas las cosas son buenas, también existen algunas cosas en las cuales hay que tener cuidado, como por ejemplo la posibilidad de estar trabajando con una alucinación, ¿no? Que la inteligencia artificial se esté inventando la información y bueno, esto nos esté llevando a cometer un error, ¿no? Con la generación de nuestros recursos. El riesgo del sesgo también, ¿no? La falta de contexto cultural. Eh, por ejemplo,
Hay ejercicios, hay algunos ejercicios que están en YouTube, ustedes tal vez en algún momento se encuentren con esto, donde se les pide que dibujen niños jugando. Sí, necesitamos que hagas una imagen de niños jugando. Y en cada ejercicio que se le pidió a niños jugando, siempre eran niños blancos, por decirle, ¿no? Y resulta que quienes pedían esto estaban en África y decían, no, es que estas fotos no nos están representando, nosotros no nos sentimos identificados con estas imágenes que nos está generando. Entonces, es posible que los datos que haya tenido la inteligencia artificial al momento que se les hacían esas preguntas no estén del todo pues, contextualizados, ¿no? Con todas las alternativas o las posibilidades de, 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 de tipos de personas que tenemos a lo largo y ancho de este mundo, ¿no? También el contexto cultural, tal vez la información que tiene hasta este momento ya está más rica, más cargada, pero es posible que querramos algo, digamos, de los yuracarés, por decir un dato simplemente, y tal vez no tenga información acerca de los yuracarés. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de pedidos que se le pueden hacer a la inteligencia artificial porque están todavía en proceso de construcción, de alimentación constante, ¿no? De enriquecimiento de sus bases de datos y bueno, en ese sentido es posible que también nos genere respuestas que no sean del todo correctas. La revisión humana es fundamental, ya lo hemos análisis que hemos realizado, lo hemos ido repitiendo, entonces es nuestra responsabilidad revisar todo lo que nos está arrojando la inteligencia artificial, no asumir que lo hace bien. Sí, y la falta de capacitación docente sobre inteligencia artificial también es un desafío para nosotros a aprender a hacer todas estas cosas, ¿sí? Y bien, si vamos a diseñar recursos didácticos, hay que entender que todo comienza con un buen prompt, ¿ya? Y ya tiene que tener descripciones, tiene que tener contexto, tiene que tener detalles. Entonces, un prompt, ya habíamos visto, es una instrucción que se le da a la herramienta para que nos genere un tipo de contenido. Mientras más claro, contextualizado, detallado, explicado sea nuestro pedido, nuestra instrucción, vamos a obtener un mejor resultado, ¿sí? Y además de esto, hablando específicamente del diseño de recursos educativos, es importante, ¿no? Darle la información de acuerdo al tipo de recurso que nosotros estamos queriendo desarrollar. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de un mal prompt y un buen prompt. ¿Sí? Dentro del área de administración, un mal prompt sería, por ejemplo, haz un resumen de análisis FODA, del análisis FODA. ¿Qué es este pedido? ¿Qué es esta instrucción? Es vaga, es genérica, no especifica el nivel, no proporciona contexto, no indica formato, no da a la herramienta, no le da mayor información. Entonces, bajo este escenario es posible que nosotros obtengamos cualquier tipo de respuesta. ¿Cómo convertimos este mal prompt en un buen prompt? Bueno, démosle un contexto, démosle nivel, démosle mayor detalle. Entonces le decimos, eres un asistente educativo para docentes universitarios. Ya le estamos dando un rol, ¿no? Explica qué es el análisis FODA con un lenguaje claro para estudiantes de segundo año de administración. Incluye un ejemplo aplicado a una microempresa boliviana del rubro de alimentos. Por ejemplo, jugos naturales, dice, ¿no? Destacando al menos una fortaleza, una debilidad, una oportunidad y una amenaza. Entonces, miren, con toda esta información que el docente que está tratando de diseñar este recurso educativo, quiere que se construya, tenemos, ¿no? Un un buen material base. Estamos partiendo de una instrucción bastante rica en detalles, bastante rica en contexto, ¿no? Define un público objetivo, está especificando claramente cuál es el nivel de la información que se espera, para quiénes es la información, se aporta un contexto, se solicita una estructura clara de los elementos mínimos que se esperan que nos devuelva. Entonces, en este escenario, pues vamos nosotros a obtener buena información y vamos a obtener un buen recurso, un buen recurso educativo.
¿Y cómo deberían ser los, los diferentes prompts para diferentes tipos de recursos que nosotros podemos pedirles? Por ejemplo, hablando de la medicina humana, si quisiéramos una guía de estudios, ¿no? Actúa como un asistente educativo, le diríamos. Crea una guía de estudios sobre el sistema digestivo orientado a estudiantes de segundo año de medicina. Incluye la estructura anatómica, funciones principales y enfermedades prevalentes en Bolivia. Entonces, démosle un contexto y vamos a obtener una buena respuesta. Para agropecuaria, por ejemplo, ¿no? Hablando de generar un esquema, un recurso de esquema, ¿no? Genera un esquema en formato tabla que resuma las etapas del ciclo de cultivo del maíz en el altiplano boliviano. Con seguridad, yo no sé sembrar maíz, pero me imagino que debe ser diferente sembrar maíz en el altiplano a sembrar maíz en el oriente, pues, ¿no? Incluye acciones claves, riesgos comunes, recomendaciones y prácticas, ¿no? Por ejemplo, queremos hacer ejercicios para administración, ¿ya? Le vamos a decir, crea 3 ejercicios prácticos de análisis de costos fijos y variables aplicados a una empresa de productos de jugos naturales en Bolivia. Incluye datos numéricos y el espacio para el CADE. Un cuestionario para fisioterapia, ¿ya? Genera 5 preguntas de opción múltiple sobre técnicas básicas de rehabilitación en esguinces de tobillo. Incluye la respuesta correcta, marcada, que nos diga cuál es la respuesta correcta, y haz también una retroalimentación breve para cada opción. Inclusive aquí le podríamos decir que los famosos distractores, o sea, las que no son alternativas de respuesta correcta, también sean creíbles, vamos a decir, ¿ya? Muchas veces cuando se le pide preguntas de este tipo, las alternativas, al hacer una revisión de las alternativas, la respuesta correcta parece tan obvia. ¿Por qué? Porque las otras alternativas no ayudan. Entonces, uno puede ir eh, puliendo, ¿no? Puliendo las respuestas, incorporando estos tipos de elementos. Entonces, aquí tenemos para diferentes tipos de recursos ejemplos, ¿no? De cómo pedirle a la inteligencia artificial que haga el trabajo de una forma buena. Es evidente que nuestros recursos tienen que estar, pues, ¿no? Alineados con el currículo que nosotros estemos desarrollando en cada una de las asignaturas en las que somos docentes. En ese sentido, la secuencia de trabajo para estos casos es, a partir de un contenido, diseñar un prompt y trabajar, ¿no? En la revisión, adecuación del recurso que se haya logrado generar. Por ejemplo, si en fisioterapia, en la carrera de fisioterapia, tenemos el tema lesiones articulares en los miembros inferiores, podemos, podemos nosotros utilizar todo este prompt para poder obtener como resultado una guía, ¿no? Una guía con estructura por secciones, con explicaciones con lenguaje técnico que esté adaptado, inclusive a partir de esa información poder generar imágenes referenciales y proponer actividades de repaso para este contenido. Sí, entonces acá estamos hablando de que desde un contenido temático que nosotros tengamos, se pueden ir desarrollando apoyar el proceso. Por ejemplo, en medicina veterinaria, bajo un tema de parasitología en bovinos, ¿sí? Podemos darle un prompt como este que está acá para poder obtener como resultado un resumen, un recurso textual breve, por una parte, que nos aporte tablas comparativas, que nos dé descripción de síntomas por especie, que nos haga recomendaciones de acuerdo al contexto, en el oriente, en los valles, en los llanos, no sé, y que incluya también preguntas para reforzar la comprensión. Esto de acá, nosotros vemos, ¿no? Que a partir de un contenido temático, los recursos pueden ser muchos y pueden ser variados, ¿ya? Otra consideración muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la personalización de los recursos con la inteligencia artificial. Un segundito, me ha hecho calor.
Bien, la personalización de recursos consiste en poder apoyarnos de las capacidades que tiene la inteligencia artificial para poder adaptar, ¿no? Los materiales que nosotros querramos diseñar de acuerdo a muchos factores. Por una parte, podemos nosotros considerar el nivel académico de nuestros estudiantes, podemos también considerar el contexto y podemos también considerar las características de nuestro estudiante, ¿ya? En todos estos escenarios, la IA nos va a permitir poder personalizar los recursos de acuerdo a cada una de estas situaciones, ¿sí? En este caso, acá hay un mensaje que me gustó para colocarlo en la diapositiva, dice, la personalización es la clave para poder lograr un aprendizaje significativo en la variedad de realidades que existan dentro del aula. Por ejemplo, aquí vamos a empezar a analizar el primer escenario, ¿sí? El escenario donde existen diferentes niveles, ¿ya? Niveles educativos. Por ejemplo, vamos a agarrarnos un tema dentro de la medicina veterinaria, la digestión en rumiantes, las vaquitas, ¿no? Y vamos a este tema llevarlo a diferentes niveles, a un nivel inicial, a un nivel medio y a un nivel superior. Entonces, para un nivel inicial, por ejemplo, nosotros podíamos darle el siguiente prompt. Explica de forma sencilla cómo funciona la digestión en vacas. Usa comparaciones con la digestión humana y evita términos técnicos. Entonces, esto de acá nos daría como resultado un texto didáctico. Podríamos irle solicitando que se ilustren partes de ese texto, podríamos pedirle un vocabulario, podríamos pedirle metáforas. Ejemplo, las vacas tienen 4 compartimientos en lugar de un solo estómago, ¿no? Eso es la anatomía propia de la vaca, pero tendríamos nosotros ahí algunas analogías que la inteligencia artificial podría sugerirnos. Para un nivel medio, por ejemplo, ¿no? Describe las etapas de la digestión ruminal y los microorganismos involucrados para estudiantes de tercer semestre de veterinaria. Entonces ya aquí el resultado que nosotros esperaríamos sería un texto con un nivel de lenguaje un poco más avanzado. Podríamos pedirle diagramas, podríamos incorporar ejemplos de cuestiones de interacciones microbianas. Ya bueno, esta parte ya no la entiendo, ¿no? Para un nivel superior, para un nivel superior ya más avanzado, podríamos pedirle, ¿no? Un prompt, explica detalladamente los procesos bioquímicos del rumen, incluyendo fermentación, producción de ácidos, grasos, volátiles y absorción. Ya son terminología un poco más compleja, ¿no? Y el documento sería un documento avanzado con esquemas metabólicos, gráficos de pH, relaciones entre dieta y eficiencia digestiva, ya temáticas que pueden ser analizadas, discutidas a este nivel. Pero observen cómo un mismo tema puede ser adaptado de acuerdo al nivel educativo de nuestra audiencia. El otro escenario es en base al contexto. ¿Cómo, cómo sería el caso? Ya la adaptación de recursos de acuerdo al contexto. Por ejemplo, en agropecuaria, vamos a utilizar el contexto geográfico. Vamos a suponer que nuestros estudiantes pertenecen o necesitan trabajar en las zonas rurales andinas de Bolivia, ¿ya? Entonces podríamos nosotros decirle, ¿no? Bajo un escenario de este tipo, que la inteligencia artificial nos cree una guía en formato PDF que explique las técnicas básicas de conservación del suelo en cultivos de papa. Usa ejemplos y lenguaje propios del altiplano boliviano, ¿sí? Este es el pedido, este es el prompt, esta es la instrucción que nosotros le daríamos. ¿Cuál sería el recurso que nosotros obtendríamos? Una guía con explicaciones sencillas, porque le hemos pedido, ¿no? Técnicas básicas, que además esté contextualizada al altiplano boliviano con prácticas tradicionales y se utilicen términos locales como bofedales o andenes. Ah, miren estas dos palabras, ¿no? Bofedales. ¿Qué es un bofedal? Yo dije. Un bofedal es este tipo de terreno que existe, una especie de pantano, no lo sé describir, pero miren que es bastante interesante un bofedal. Ah, y el andén, ¿qué cosa es un andén? Miren lo que es un andén, ¿sí?
Este tipo de escenarios del suelo, de tipos del suelo, evidentemente no lo vamos a conocer nunca en el llano. Y entonces este contenido, sembrar papa, digamos, yo no sé, supongo que se puede hacer también en los llanos, pero si se pudiera hacer referencia en esta guía a bofedales o andenes, no tendría sentido, ¿sí? Entonces tendríamos que tal vez pedirle otra guía que se adapte ya para las características del lugar hacia donde tendríamos nosotros que trabajar, ¿no? Esto es simplemente como ejemplo. Yo puedo estar hablando barbaridades dentro de lo que es la agropecuaria. Yo no sé nada de agropecuaria, pero lo que quiero es que se entienda el ejemplo. Aquí hay otro caso, ¿sí? Por ejemplo, en enfermería. Y seguimos hablando del contexto, ¿no? Pero en este caso ya estaríamos hablando de un contexto un poquito más, no solo geográfico, sino también social y cultural. Por ejemplo, nuestro contexto en este caso son estudiantes de primer año de enfermería con diversidad. Tenemos un conjunto de diferente de estudiantes, o sea, tienen diversidad de lenguas, de culturas, de cosmovisiones, y entonces podríamos nosotros, al intentar querer explicarle los cuidados básicos del recién nacido para que se pueda transmitir apropiar mejor el estudiante de la información, podríamos decir, explica los cuidados básicos del recién nacido, respetando las prácticas culturales aymaras, por ejemplo, ¿no? Usa un lenguaje claro y adapta los ejemplos al entorno rural andino. Entonces, el resultado que esperaríamos en este caso sería un recurso que incluya referencias a saberes ancestrales, evitando tecnicismos, porque era cuidados básicos, ¿sí? Evitando tecnicismos innecesarios y proponiendo puentes entre la medicina científica y la medicina tradicional. Evidentemente, este recurso que se generaría, nos serviría para este escenario, pues, ¿no? Y no nos serviría para este otro escenario. ¿Por qué? Porque la cosmovisión, la cultura y demás cosas son diferentes, son diferentes. Aunque existe, ¿no? Debe existir también cuidados básicos del recién nacido en estas dos realidades. Deben ser diferentes. La terminología debe ser diferente. Las prácticas deben ser diferentes. Entonces, yo creo que con un poquito de trabajo en el PROM, podíamos nosotros generar, ¿no? Este tipo de materiales, este tipo de recursos y adaptarlo para cada una de estas realidades. Y ya que estamos acá, quiero presentarles un segundito esta fotito de acá. Quiero mostrarles aquí, a ver si se ve. Se ve en mi pantalla, ¿no es cierto? ¿Están Se viendo el ve, chat se GPT? ve. Sí, sí, se Miren, ve. esta fotito, la que ustedes están viendo acá, la fotito en realidad es esta la original. A ver, ¿qué ha pasado? Esta es la fotito original. ¿Dónde está? Color e imagen. Miren, esta es la fotito que yo encontré en internet de la etnia chimán. Es una mamá chimana, así se le dice, ¿ya? Es una mamá chimana. Y la foto de la página era así en blanco y negro. Entonces, ¿yo qué fue lo que le dije? No me gustaba cómo en la diapositiva se miraba en blanco y negro. Entonces, yo agarré, la cargué la imagen en el chat GPT y le pedí, ¿podrías darle color a esta imagen? Le dije, ¿no? Y entonces me da este resultado acá. Puch, enloquecido he quedado con esta foto. Me ha gustado muchísimo. ¿Cómo con la ayuda de la inteligencia artificial, esta foto se transformó en esta otra foto? Y nadie me puede decir que está mal, está excelente. Es muy bonita esta, esta edición que hizo la herramienta, ¿no? Con relación a una imagen que se le cargó. Bueno, eso por una parte. Entonces, este entonces sería la adaptación de los recursos de acuerdo al contexto, ¿no? Pero no solamente basándonos en lo geográfico, sino también en lo social y lo cultural. Ahora, aquí vamos a ver ahora el tercer tipo, ¿no? La adaptación o personalización de los recursos de acuerdo a las características de nuestros estudiantes. Eh, un escenario de inclusión, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí las características del estudiante. Digamos que esto es para una clase de fisioterapia
y tenemos un estudiante con discapacidad auditiva, poquito sordito, ¿no? Tiene sordera. Entonces, podríamos nosotros como docentes preocupados de nuestros estudiantes, pedirle para este estudiante que nos genere una guía visual sobre técnicas de fisioterapia respiratoria para estudiantes con discapacidad auditiva, que use imágenes secuenciales y texto breve sin depender de audio, ¿ya? Evidentemente, estamos pidiendo una guía visual y esto acá simplemente es reconfirmarle que no haga nada auditivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperaríamos nosotros acá como respuesta? Un recurso en un formato infográfico de imágenes, tal vez, con pasos visuales, iconografía clara y explicaciones escritas concisas, evitando el uso de videos o de audios. Eso esperaríamos, ¿no? Entonces, se adecuaría un contenido a la característica de un estudiante que nosotros podríamos tener en el aula. Por ejemplo, acá hay otro ejemplo para otra carrera, agroindustria, ¿no? Un estudiante con baja visión, un poquito cieguito, ¿no? Crea un recurso textual sobre normas de inocuidad alimentaria, con letra grande, contraste alto, sin tablas complejas ni colores suaves, dirigido a estudiantes de agroindustria con baja visión. Entonces, el resultado sería un recurso, un documento de texto con tipografía agrandada, alto contraste, lenguaje claro y organización lineal para facilitar la lectura con lectores de pantalla. Entonces, aquí estaríamos adaptando el contenido a las características de nuestro estudiante. Veamos otro ejemplo. En medicina veterinaria, ¿sí? Tenemos un estudiante con movilidad reducida. No puede desplazarse. Ya, digamos que tiene algún problema en las piernas. Entonces, miren, esto es bastante interesante. Genera un simulador textual, dice, para prácticas clínicas de inspección animal, enfocado en estudiantes con movilidad reducida que no pueden asistir a granjas. Incluye descripciones detalladas, decisiones a tomar y retroalimentación. Ese sería el pedido que nosotros podríamos hacer. Imagínense, es un simulador textual esto de acá. ¿Qué es lo que esperaríamos como resultado? Un recurso interactivo tipo escenario virtual con narrativa realista, donde el estudiante puede leer los casos, puede tomar decisiones, puede recibir retroalimentación adaptada y además que principalmente no requiere desplazamiento físico. Yo quedé, yo quedé intrigado cuando la inteligencia artificial me dio esta respuesta y dije, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es esto? Yo no me imaginaba cómo es un simulador textual, entonces se lo pedí tal cual, así, lo que está escrito ahí se lo pedí a la inteligencia artificial. Y miren lo que me respondió. A ver, ampliando un poquito el tamaño para que se pueda ver. Ahí está. Este fue el pedido que yo le hice. Genera un simulador textual para prácticas clínicas de inspección animal enfocado en estudiantes con movilidad reducida que no pueden asistir a granjas. Incluye descripciones detalladas, decisiones a tomar y retroalimentación. Entonces acá pensó durante 8 segundos y me presenta el simulador textual. Me dice, propósito, permitir que estudiantes con movilidad reducida practiquen en un entorno 100% textual las competencias básicas de inspección clínica de animales de granja, bovinos, porcinos y aves, sin desplazarse físicamente. Estructura general de cada caso, dice. Contexto, tipo, tipo de explotación, datos de animal, especie, edad, sexo, producción, motivo, acciones del estudiante, en este caso ninguna, retroalimentación automática ninguna. Observación a distancia, estamos en una siguiente fase. Descripción sensorial rica, postura, comportamiento, ambiente. Aquí, las acciones del estudiante, elegir qué signos anotar. Por ejemplo, apetito, descarga nasal, cojeras. Está entonces el estudiante haciendo una observación a distancia de algo. ¿Cuál es la retroalimentación en este caso? Se confirma o corrige la importancia de cada signo. La descarga nasal, purulenta, es un hallazgo clave, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta parte de observación, por ejemplo, ¿dónde se observa? Esto aquí simplemente es la estructura general de cada caso. Y aquí estamos analizando el primer caso, que es la observación a distancia. Pero ¿dónde se observa esto? En el simulador en sí mismo, más abajo. Entonces, aquí ya tenemos el caso de demostración
en un bovino lechero, un, un animal, ¿no? De una lechería. Entonces, aquí nos dice, caso 01, bovino lechero, preordeño. Contexto, es una granja semi-intensiva, hay 120 vacas de ordeño, dice. Tenemos hembras Holstein, 4 años, tercera de lactancia, número crostal y hay un código. Razón de inspección, bajada repentina de rendimiento y leve decaimiento. Entonces, este es el motivo por el cual este estudiante está de ir a hacer la inspección virtual, así, ¿no? En el simulador textual a este lugar. Entonces, fase 1, observación a distancia, dice. Aquí está, ¿no? La observación que estamos hablando acá, la observación a distancia. ¿Y qué es lo que tiene que hacer acá? La vaca número 28714 en el corral mantiene la cabeza a media altura, ojeras, a ver, creo que puedo navegar hacia la derecha, sí, ojeras caídas, respira 32 RPM, el pelaje luce algo erizado y la cola golpea flancos con frecuencia. No hay cojeras evidentes. Entonces, esto de acá es la descripción de la observación, o sea, lo que se le dice al estudiante que está observando en teoría, ¿no? Él está ahí y está observando. Y empiezan a aparecer las preguntas ya, aquí para que el estudiante haga, no resuelva. ¿Qué signo anotarás como prioritario? Le dice. Entonces aquí tenemos nosotros varios signos. Tiene la cabeza a media altura, tiene las orejas caídas, está respirando a 32 RPM, su pelo luce de una forma, su cola está golpeando no sé qué, las cojeras no hay. Entonces, ¿qué es lo que más tendría que el estudiante en este escenario tomar en cuenta? Dicen, ¿no? ¿Qué signo anotarías como prioritario? Entonces, yo no sé, tal vez el estudiante diría la frecuencia respiratoria, inciso A. Entonces, describiría él aquí su opción, ¿no? ¿Cuál estaría anotando? Inciso A. Y la respuesta correcta sería, efectivamente, el inciso A. Una FR, una frecuencia respiratoria mayor a 30 RPM en reposo sugiere disnea o fiebre, dice, ¿no? Otros signos son inespecíficos. Las otras cosas, o sea, son como irrelevantes. O sea, si me hubiera escogido B o C, él en su opción, entonces estaríamos con una mala observación, ¿no? Por parte del estudiante. Entonces a mí me llamó la atención este tipo de escenarios y realmente creo que es bastante útil para este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, eh, y así sucesivamente con el resto del documento, ¿no? Que evidentemente no soy veterinario y hay mucha terminología técnica acá, pero esta parte de la observación me llamó bastante la atención de cómo se podría llevar adelante una simulación tipo virtual, pero a partir de puro texto, puro texto. Entonces acá es evidente que podríamos nosotros conseguir en el estudiante un resultado aproximado a lo que sería una visita en el campo, pero a partir de un ejercicio diseñado de esta forma, ¿no? Eh, Otro ejercicio también adaptado a las características del estudiante, por ejemplo, en una carrera como administración de empresas, ¿no? Un estudiante con dificultad de comprensión lectora, ¿ya? Y podríamos nosotros pedirle, ¿no? Reformula el texto sobre análisis FODA para estudiantes con dificultades de comprensión. Usa lenguaje sencillo, ejemplos cotidianos y preguntas al final de cada párrafo. Entonces, qué haríamos? ¿Cuál sería el resultado de esto? No olvidemos que nuestro estudiante tiene dificultad de comprensión lectora. Entonces, el texto estaría adaptado para este tipo de casos con oraciones cortas, sin muchos tecnicismos, con ejemplos aplicados al día a día, por ejemplo, una tienda de barrio, y las preguntas de autoevaluación estarían integradas en cada párrafo. Es decir, que en la medida que él va leyendo, va revisando lo que está leyendo. Entonces, de esa forma ayudaríamos a este estudiante que tiene dificultad en la comprensión a que pueda hacer una lectura del más o menos el mismo contenido, pero personalizado a su situación específica. A ver, miremos otro caso, bioquímica, ¿no? Un estudiante con TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Más o menos una situación como la de esta fotito de acá, ¿no? Bastante caótico. Y bueno, se está haciendo un poquito más común ver estos casos, al menos en las escuelas ahora mismo. Algunos colegas, algunos amigos me comentan, ¿no? Eh, ¿Cómo sería un prompt para este tipo de escenario? A ver,
Crea un recurso de estudio, dice, sobre carbohidratos en bioquímica. Imagínense, un tema para nada sencillo, pienso. Para estudiantes con TDAH, usa listas, fragmentos breves, colores para secciones y evita bloques largos de texto. El resultado, una guía fragmentada con contenido en viñetas, jerarquización visual por colores, ejemplos relevantes y ejercicios de repaso breve en cada sección. Entonces, el que tiene deficiencias de atención podría, al igual que el que tiene dificultades con comprensión lectora, ir desarrollando, revisando este material e ir revisando y haciendo ejercicios y obteniendo ejemplos y obteniendo una representación visual que tal vez le ayude a concentrarse. Entonces, hasta no ponerlo a prueba, evidentemente no vamos a saber si efectivamente da o no da resultado, pero ya tenemos una base para hacer algo. O sea, no nos quedaríamos simplemente con la situación, "Ah, qué pena, y listo", sino que ya con esta herramienta nosotros podríamos preocuparnos, ¿no? De conseguir esto de acá, de conseguir un aprendizaje significativo de acuerdo a la realidad de nuestros estudiantes. ¿Sí? Trabajaríamos en eso. Ya la experiencia, los resultados, pues nos darán o no la razón, ¿no? Y bueno, ya avanzando un poquito más, vemos que toda esta información, toda esta personalización, o sea, no solo la personalización, sino eh, el generar recursos, el adaptar nuestro currículo para la generación de recursos, el personalizar los recursos con la ayuda de la inteligencia artificial, todo esto este, me están rayando la pantalla, Katy Ángela, necesita que el docente, que el experto en este caso, cada uno de ustedes, valide que estos recursos sean exactos, sean pertinentes, tengan la calidad suficiente para los objetivos que ustedes quieren conseguir, ¿no? Se incorporen los ajustes que sean necesarios también, ¿no? Que respondan al nivel de mis estudiantes, que respondan a su contexto, que se evite la inclusión de errores o sesgos, ¿no? Para poder enfocar, conseguir el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿sí? Y repetimos lo que hemos venido repitiendo todo el tiempo, ¿no? Que la inteligencia artificial nos ayuda, es un gran aporte, nos ahorra tiempo y demás cosas, pero el juicio pedagógico sigue estando en la cancha del docente. Sigue siendo responsabilidad del docente que se verifique todo esto que se está generando. ¿Y qué criterios podrían ustedes aplicar, ¿no? Para poder hacer la validación de estos recursos que se están generando? La pertinencia, la claridad, el nivel cognitivo, la alineación con los objetivos que están tratando de desarrollar. Y aquí tenemos algunas preguntas, ¿no? Que ustedes tendrían que plantearse al momento de hacer el juicio de valor de cada uno de estos recursos. Pertinencia, por ejemplo, ¿no? Responde al contenido y al nivel del curso. Claridad, está escrito con un lenguaje comprensible. Nivel cognitivo, corresponde al grado de profundidad esperado. La alineación con los objetivos está vinculado con lo que el estudiante debe lograr. Entonces ustedes estarían validando desde un punto de vista pedagógico todos estos recursos que ustedes estarían diseñando, ¿no? Para apoyar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso es todo con relación al, al contenido de así tendríamos ya que dedicarnos a trabajar en este ejercicio de acá, ¿ya? Este ejercicio, yo no sé si nos va a dar, a ver, vamos a tratar de hacer menos. A ver, ¿qué es lo que dice? El objetivo de esta actividad, aplicar el uso de inteligencia artificial generativa para diseñar un recurso didáctico, aquí uno dice, a partir de un escenario académico que el docente les va a plantear a cada uno de ustedes, considerando en algunos casos el nivel, en otros casos el contexto y en otros casos las características del estudiante. Y además de que ustedes lo puedan validar pedagógicamente.
El tiempo de trabajo en grupo, en las salas pequeñitas, es de 30 minutos y vamos a dar una presentación de 3 a 5 minutos por cada grupo, ¿ya? Las instrucciones generales, lean el escenario asignado a su grupo. ¿Dónde está esto? Está en la siguiente diapositiva. Es decir, tienen que leer el escenario, tienen que formular al menos un prompt bien estructurado para generar el recurso solicitado, y aquí yo les voy a generar un producto, les voy a pedir un producto. Utilicen para esto cualquiera de las herramientas de IA que hemos ido avanzando, la que a ustedes les parezca mejor, entre ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Notebook LM, seleccionen, adapten. Bueno, entonces esto de acá, la formulación del prompt nos genera un primer producto, ¿ya? Un producto, vamos a decirlo así, para la gran masa o la gran parte de nuestros estudiantes de aula, los que no tienen particularidades, ¿no? Pero, sin embargo, en el ejercicio se les plantea también un siguiente, un contexto de adaptación, ¿ya? Este contexto de adaptación a ustedes los va a obligar a generar un siguiente producto, ya un producto 2. Entonces, deberán, de acuerdo a ese contexto de adaptación, adaptar este primer recurso que han generado anteriormente al escenario que se les plantea, ¿ya? Considerando, y cada ejercicio es diferente, en algunos casos se les da nivel, en otros casos se les da contexto local, geográfico, sociocultural, o también se les da características específicas de estudiantes, ¿ya? Generan entonces este segundo producto, y cuando tengan el producto 1 y el producto 2, lo que tienen que hacer es validar estos recursos generados. Al menos apliquen dos criterios pedagógicos, es decir, seleccionen de acá. ¿Los recursos que hemos generado son al menos dos de estos? Ese sería el objetivo, ¿sí? Entonces, y presentar los productos justificando previamente las decisiones. Entonces, aquí está la distribución de las tareas por grupo. Aquí están los grupos, las áreas que corresponden, los perfiles académicos que integran cada uno de estos grupos. Acá vemos el escenario para el producto 1. Y también tenemos el escenario para la adaptación, ¿ya? Creo que eso nos vamos a hacer. Aquí había un formato sugerido. Pueden copiar, pegar, adaptaciones para el producto, validación, recomendaciones. Bueno, ahorita esto lo pueden ustedes revisar solos, ¿ya? Entonces, voy a crear las salas. No sé si existieran preguntas, sino para que vamos a trabajar a las salas. Profesor Frank, ¿no puedo crear salas? Ya, mira, mira. ¿Cómo? ¿No estás con el hospedador? No, no tengo. No soy anfitrión. Ya está de nuevo. Ya está. Ahora sí, gracias. Salas para grupos pequeños. Entonces aquí vamos a crear las 5 salitas y permitir que los participantes seleccionen su sala. Ya están las salas en este momento. Si alguien tiene problemas para irse a su sala, avísenme por favor para que yo lo ayude. Miren, yo quisiera, no sé, tal vez que escucharlos así muy brevemente a alguien del grupo que no me compartan nada, pero al menos que me digan de forma muy puntual, no por grupos. Vamos a dejar que la sala, que el que quiera intervenir de la sala lo haga. Vamos a escuchar 2 o 3 intervenciones simplemente acerca de, de que si creen que esta información, desde el punto de vista de la aplicación de la inteligencia artificial para su función docente, les podría ser de utilidad. No sé si alguien quisiera compartir una experiencia muy brevemente, porque después de esta reflexión que vamos a realizar, quisiera explicarles lo de la tarea, ¿ya? Bueno, yo puedo compartir con el resto de las salas y muy rapidito. Hemos trabajado nosotros del grupo 3 sobre el ciclo de Krebs. Eh, y bueno, hemos seleccionado un X artículo que hemos encontrado en la red. Le hemos pedido a ChatGPT que haga el ajuste de acuerdo a estos estudiantes
del contexto, ¿no? Que eran de primer semestre, con dificultad de comprensión lectora y que genere un recurso con imágenes, recursos visuales, etcétera. Entonces, así muy en general, el chat ha generado lo ha simplificado la información, ¿no? Porque eso del ciclo de Krebs es bastante complejo, yo no soy del área, y, pero lo ha simplificado en términos sencillos, etcétera. Lo único que no ha hecho de lo que le hemos pedido es generar las imágenes. El chat GPT, sí, algunas sugerencias de imágenes nos ha dado, pero no las ha generado. Y estábamos entrando al proceso de revisión, entonces como no todos somos del área de bioquímica, porque esa es la idea, ¿no? Ver si el concepto que ha generado el chat se adapta a lo que uno- Entonces ahí nos hemos quedado, profesor. Ahí hemos logrado. Tal vez con un poquito más de tiempo hubiéramos hecho todo el trabajo completo, ¿no? Perfecto, Eric, Sí, le agradezco mucho la experiencia. ok. Julio, por favor, Profe, Limber, después usted, primero Julio. Bueno, lo que nosotros hemos logrado desarrollar han sido dos casos actuales. Le hemos solicitado eso en base a la sociedad boliviana que pueda lograr ejecutar dos casos de decisiones de microempresas en base a grados de apalancamiento, o sea, netamente financiero. Y lo increíble ha sido de que ha empezado a desarrollar todo un caso de ejercicio para los estudiantes y conforme le hemos ido pidiendo igual la entrega de los productos, ha ido desarrollando mayor explicación por cada fórmula, cómo lo tenía que ir desarrollando. También ha ido explicando paso a paso cómo se debería desarrollar el ejercicio, qué criterios se debería tomar. Entonces, ha sido sumamente productivo desde ese aspecto y hemos utilizado tanto ChatGPT como Gork para ir desarrollando las dos actividades al mismo tiempo e ir cruzando la información de con cuál estaría muy bien. Pero francamente las dos expectativas han cumplido con lo que estábamos esperando de sobremanera. Excelente. Gracias, Julio. Limber, por favor. Profe, buenas noches. De qué manera hemos grupalmente hecho las cuestiones, ¿no? Y reformulado generalmente los... No te Profe, escuchamos, Limber. Sí, no se te escuchó. profe, buenas noches. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí, ahora ¿Ahora sí. sí? Sí, sí. Sí, de manera ya solo para precisar hemos hecho individualmente, también en el grupo, en la sala pequeña, dándole las instrucciones, ¿no? Como todos somos profesionales del área de salud de fisioterapia, entonces nuestro tema general era hombro congelado, la dificultad auditiva en estudiantes y poder elaborar una guía, un plan, ¿no? Para ellos nos ha proporcionado información, es relativamente interesante, pero el tiempo es una limitante porque tenemos que hacer el ajuste, la validación. Y personalmente, profe, he hecho estaba haciendo paralelamente, ¿no? Con otras aplicaciones. Para poder solicitar información en relación a estudiantes universitarios con dificultad auditiva. Entonces, es bien interesante en la parte de salud poder adaptarlo a eso, porque se maneja una base de datos que es el SIMPRUM, es el Sistema Nacional de Registro Único de Personas con Discapacidad, ¿no? Y nos indica que hay un promedio hasta el 2025, hasta junio, de 1.423 estudiantes, no había nivel solamente del Departamento de La Paz, entonces sería interesante poder hacer esta adaptación porque la IA incluso teníamos problemas todos del grupo porque tardaba, ¿no? En generar el material audiovisual, el Sí. material por imágenes. Entonces nos hacía sugerencias auditivas, ¿no es cierto? Pero no es acorde al caso porque tiene que estar adaptado a estudiantes con esta dificultad que están presentando. Entonces, el tiempo es lo más limitante, pero nos aporta en gran medida, ¿no? Y nos enriquece el material que podemos elevar para presentar y para poder trabajar con nuestros estudiantes. Bien, bien, excelente. Gracias, Limber. Vamos a cerrar las Profesor, intervenciones con eso. Sí, a ver.
¿Quién Pues, más? profesor Emanuel, del grupo 1. Manuel. A nosotros nos Ok. tocó, bueno, nuestro escenario era diseñar una infografía sobre enfermedades zoonóticas, ¿ya? Entonces, pues, hemos creado nuestro prompt, ¿no? Viendo, bueno, hemos tenido el tema de la savia, ¿no? Una enfermedad zoonótica. Bueno, voy a dar una lectura al prompt que hemos hecho y nos ha dado una respuesta increíble. Eres docente de enfermedades zoonóticas de estudiantes universitarios del área rural de medicina veterinaria con acceso restringido a bibliografía. Debes realizar una infografía del tema rabia, priorizando un lenguaje claro con elementos visuales con un enfoque preventivo que se difunda impreso en papel y medios visuales que incluya fuentes científicas simplificadas. Bueno, ah, nos dio imágenes, un material bien simplificado, entendible. Entonces, bueno, estábamos en ese proceso, profesor. Excelente. No, y aquí, digamos, hay un factor común que todos los que han intervenido lo han manifestado. Con un poco más de tiempo hubiéramos hecho mejores cosas. Tal vez con una mejor herramienta, inclusive, hubiéramos logrado obtener los resultados que el ejercicio nos pedía, ¿no? Entonces, evidentemente, construir estos materiales no se realiza, pues, 15, 20 minutos antes de pasar, de desarrollar, ¿no? El proceso de enseñanza. Esto se tiene que visualizar con el suficiente tiempo y se tiene que diseñar, ¿no? Con anticipación. Entonces, eh, ustedes están coincidiendo en esa parte que es necesario, ¿no? Reflexionar, tener tiempo y, bueno, ideal sería tener una herramienta un poco más poderosa, entre comillas, por no decir las herramientas de pago, para poder agilizar, ¿no? Con los trabajos que uno quisiera incorporar como parte de su proceso de desarrollo de asignatura. Bien, dicho esto, y bueno, considerando que ya estamos ya fuera del tiempo, ya nos hemos pasado un poquitito, aún siguen viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, Sí, se sí, ve, se profesor. aprecia. Sí, ok. Sí, perfecto. Entonces, debajito en el mismo bloque del tema 3, en la sección del tema 3, ya está planteada la tarea. Ya esta tarea tiene que ver justamente con todo lo que hemos visto en esta noche y consiste en el diseño y adaptación de recursos educativos con inteligencia artificial. Volviendo a la dinámica que estamos aplicando para este tipo de trabajos, es una vez más un trabajo individual. El plazo de entrega viene a ser el siguiente lunes hasta las 7 de la noche por medio del aula virtual. Tenemos un conjunto de instrucciones muy similares a las del ejercicio de hoy en día que ustedes han estado trabajando de forma grupal y bueno, acá mismo se les plantea, ¿no? Generar, en base a algún tema de su asignatura, generar 3 recursos didácticos y para estos recursos didácticos realizar la adaptación pedagógica considerando las 3 variaciones, ¿no? de escenarios, de acuerdo al nivel educativo, de acuerdo al contexto y de acuerdo a las características del estudiante. Entonces, acá tienen que ustedes realizar la lectura de estas instrucciones y en base a eso trabajar, ¿no? Para la adaptación pedagógica, por nivel educativo, están los 3 escenarios y está unos ejemplos, ¿no? Luego, por contexto geográfico, acá hay algunos escenarios, tienen que escoger de estos escenarios con cuál quieren trabajar. Por características del estudiante, lo mismo, les doy diferentes características, ustedes escogen una, ¿ya? En los 3 casos, ustedes escogen una. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren hacer inicial? ¿Quieren hacer medio? ¿Quieren hacer superior? Cada uno de ustedes lo escoge. Con relación al geográfico sociocultural, lo mismo, hay varias opciones. Con relación a las características del estudiante, lo mismo, hay varias opciones. ¿Qué escogería yo? Para poner a prueba la herramienta, me escogería los casos más difíciles. Ya, porque en realidad yo quiero definir y probar las capacidades de la herramienta. Entonces, a ver, no sé, los migrantes, me parece que es un tema complejo, o los pueblos originarios, me parece que es un tema un poco difícil. Entonces, me escogería estos temas que son un poco más difíciles. O tal vez ustedes ahora mismo en su realidad como docentes ya tienen unos escenarios
de los que posiblemente estén acá descritos, entonces escojan de esos, ¿no? Al final de cuentas, más nuestro trabajo es reflexionar y validar que desarrollarlo en sí mismo, ¿no? Entonces, o escojan más de uno y vean, ¿no? Cómo funciona, cómo trabaja, qué resultados nos entrega. Eso tal vez les dé un panorama más amplio, ¿no? Entonces, en cuanto a los productos a entregar, lo mismo, comprimir en un archivo zip, subirlo al aula Moodle, y acá más o menos va pidiendo qué es lo que se quiere que se entregue. Y también tenemos los criterios de evaluación. Entonces, este trabajo para esta tarea del tema 3 es bastante similar, bastante parecida a la tarea que se les ha pedido que desarrollen en el grupo, y solo que tendrían ustedes que desarrollarla de forma individual con relación a sus propias asignaturas y a sus propios temas, ¿ya? Y bueno, nuevamente, si existiesen dudas, consultas, tenemos acá este mecanismo. eh, para que ustedes puedan utilizar. Es una alternativa. Otra alternativa también, como varios lo han hecho, es hacer una pregunta, un petitorio por medio del grupo de WhatsApp, que igual es válido, se les va a atender, pero preferiríamos nosotros que utilicen tal vez el Moodle, ¿no? Eh, Dicho eso, y considerando que ya son las 10:10, yo realmente me hubiese gustado de verdad que podamos compartir y podamos demostrar el trabajo que hemos realizado. Como les decía al principio, los tiempos cuando estamos trabajando bien se pasan muy rápido y no nos alcanzan. Entonces, me disculpo, ¿no? Por haber interrumpido el proceso de defensa. Y bueno, si tuviese el profesor Bran algún comentario que hacer, o algún anuncio, por favor, profesor. No, no, solo reconocer el trabajo que van desarrollando, lo que usted decía, en función de cómo ya han ido estructurando y estableciendo algo que hacía referencia al inicio y que la inteligencia artificial no nos va a superar, es el pensamiento colectivo, ese pensamiento, esa construcción crítica, como usted decía, de tomen el ejemplo más difícil, pruébenla, sométanla a escrutinio de la crítica analítica. Entonces, eso es importante. Eh, siento que la evolución está siendo en cada tema más a un nivel, como usted dijo, a un nivel de complejidad. Fíjense que ya ustedes no están en esos niveles simples de reconocer y comprender, sino están en los procesos de analizar, evaluar, aplicar, pero ya están creando. Entonces yo creo que eso es muy importante y solo me queda felicitarlo al equipo. Para mí es un equipo, una comunidad que hoy está mediada por nuestro profesor, pero realmente la esencia son ustedes en el trabajo que están haciendo, en la manera que lo están haciendo. Solo invitarlo a seguir retomando ese pensamiento inicial de nuestro profesor. Bueno, nos quedan algunos estudiantes que todavía no están presentando. Recuerden que no es solo la nota, aquí no estamos hablando de la nota, estamos hablando de la formación, que es muy importante. Gracias, profesor. El día de mañana va a estar disponible la grabación de la sesión anterior y va a estar disponible esta grabación, y como siempre va a haber el apartado solo de el espacio donde usted vuelve a retomar la orientación de la actividad que tienen que entregar para la próxima semana. Con esas ideas yo cierro y como siempre le cedo la palabra para que sea usted quien concluya la sesión, deseándole a todos, reitero, un feliz mes y una culminación de semana muy favorable en todos los órdenes. Perfecto, profesor Fran. Y bueno, principalmente agradecer a todos los participantes del diplomado por su predisposición, ¿no? De realizar los trabajos, por el esfuerzo que están también invirtiendo, ¿no? En escuchar primero las explicaciones y luego en probar y someter, ¿no? A las herramientas. Entonces, yo realmente estoy bastante satisfecho, bastante contento, ¿no? Con los debates, con las expresiones, con los comentarios que surgen de ustedes mismos. ¿Por qué? Porque
es evidente que estamos por un buen camino, ¿no? En conjunto. Entonces eso a mí me pone muy, muy alegre y motivado, ¿no? Para seguir trabajando en esto.